No se escucha, maestro. Oh my God, qué chido. Ay, no lo escucho. Te va a tener una semana aquí. Ah, no. ¿Qué hago aquí? No se oye. No se oye. A ver, porque la viejilla tiene apagado el micrófono. El vigilio. Tiene apagado su micrófono, maestro. Ya ves. Bueno, vamos a comenzar el día de hoy nuestra sesión hablando de las tasas de interés y la evaluación de bonos, segunda parte. La semana pasada hablamos acerca de las tasas de interés, sus determinantes, algunos importantes como la inflación o la tasa de inflación esperada, las expectativas por parte de los inversionistas y la preferencia por la liquidez. Cómo hay tasas de corto y largo plazo y cómo se determinan unas en función del riesgo y el rendimiento. Y también abordamos la diferencia entre las tasas reales y nominales. Comenzamos con el tema de los bonos, definimos lo que era un bono, cuáles son los componentes de los bonos. Y el día de hoy vamos a profundizar un poco más en la evaluación de los mismos. En las siguientes 3 diapositivas, nada más quiero manifestar o que quede asentado algunos conceptos de los bonos que no vimos la semana pasada. Por ejemplo, en la diapositiva que tienen ustedes, ¿sí se ve? Sí, sí se ve. Sí, Sí, sí se ve bien, maestro. ok. Las características y prioridades de la reclamación del prestamista de los tipos tradicionales de bonos. Bueno, ustedes pueden leerlas y analizarlas a detalle cada una de ellas. Por ejemplo, hay bonos no garantizados, que son los que me mencionan aquí, y en la siguiente vienen lo que son los bonos garantizados. Así como las acciones, hay acciones preferentes y acciones comunes, pues también hay bonos con ciertas garantías, ¿verdad? Y bonos sin garantías. Pero siempre y cuando se acepten ese tipo de características de cada bono, pues es a lo que se sujeta tanto el prestamista como el prestatario, ¿verdad? Por ejemplo, los bonos que no son garantizados, pues nos habla de las obligaciones, ¿verdad? Y de las obligaciones subordinadas y los bonos de renta. Es decir, aquí pueden ustedes analizar cada una de ellas en lo particular, ¿verdad? Les pediría yo que lo leyeran con calma y en su momento de descanso, de reposo, y vayan eh, pues conociendo un poco más acerca de los bonos. Las características de tipos de bonos contemporáneos. Aquí, por ejemplo, es muy importante saber que en ocasiones vemos noticias en la prensa, ¿verdad? Y decimos, ya calificaron como bonos chatarra, aunque no estamos hablando aquí de bonos gubernamentales y su tratamiento es totalmente similar. Estamos hablando de bonos corporativos, sin embargo, eh, las empresas calificadoras que mencionamos la clase pasada, como Moody's, Standard Poor's, pues califican los bonos de acuerdo a ciertas características. Y hay unos bonos llamados chatarra. A veces dicen, ya calificaron los bonos de tal gobierno, de tal empresa como bonos chatarra. Pues, ¿qué significa, verdad? Significa que pierden una calificación importante y empiezan a ser, pues, evaluados de manera distinta a la fecha de su vencimiento. Bien, vamos a entrar de lleno a lo que son la evaluación de los bonos, si les parece.
que es lo que más resulta interesante en este tema, ¿no? Sabemos que son los bonos, pero ¿cómo se evalúan los bonos? Ese perro que tengo de vecino, no sé si se vaya a callar en un momento, espero que no les moleste mucho. La evaluación es el proceso que relaciona el riesgo y el rendimiento para determinar el valor de un activo. Esa es la evaluación. El proceso que relaciona el riesgo y el rendimiento para determinar el valor de un activo. Es un proceso relativamente sencillo que puede aplicarse al conjunto de ingresos esperados de los bonos, las acciones, las propiedades de inversión, los pozos petroleros, etc. Es decir, cuando nosotros queremos evaluar el rendimiento de un activo, pues generalmente utilizamos los mismos métodos, ¿sí? En el caso de bonos, acciones o cualquier otro activo que nos pudiera generar un flujo de efectivo en el futuro, podemos nosotros utilizar las técnicas que ya conocemos del valor del dinero a través del tiempo, ¿sí? El valor de un activo en un momento determinado se puede obtener a través de las técnicas o de la herramienta del valor del dinero en el tiempo. Existen 3 factores claves en el proceso de evaluación de todo activo. Si estamos hablando de los bonos, pues vamos a referirnos a estos. 3 factores clave. El primero son los flujos de efectivo, ¿sí? ¿Qué flujos de efectivo va a aportar la inversión en ese activo, en ese bono en particular? El tiempo, porque no es lo mismo la inversión que se hace para un año, para 5, para 10 o para 20 años o para 30 años en el caso de los bonos. Y el tercero es una medida de riesgo que determina el rendimiento requerido. No olvidemos que el riesgo es un elemento que está considerado cuando nosotros determinamos un rendimiento. Buscamos un rendimiento requerido, pues dependiendo del riesgo que consideremos tiene ese activo en el cual pretendemos invertir. No es lo mismo invertir en un pozo petrolero, como dice el, eh, el escrito en esta diapositiva, a invertir en acciones o invertir en bonos o algún otro, invertir en un activo fijo, ¿verdad? Los flujos de efectivo, el tiempo, pero el riesgo es el factor que determina en gran medida el rendimiento. El modelo básico, entonces, para la evaluación de cualquier activo es el del valor presente de todos los flujos de efectivo futuros que se espera en el activo, que el activo genere durante el periodo relevante. Si ustedes observan la fórmula que aparece aquí en esta diapositiva, B0 pues es el valor del activo en el tiempo cero. Si ubican la línea del tiempo en el punto cero cuando esta línea del tiempo inicia, ¿sí? El FE1 es el flujo de efectivo del periodo 1, FE2 el flujo de efectivo del periodo 2 y así hasta el flujo N, que es el flujo de efectivo del periodo N. Si son 5 años, pues ese será el número 5. Si son 10 años, este va a ser el 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta el 10. Entonces, son los flujos de efectivo. Y luego viene el rendimiento requerido, que es la tasa de interés o el costo de capital. Aquí consideramos el rendimiento requerido en el bono, que es K. Y N, pues es el periodo o el número de periodos, ¿sí? Como les mencionaba, si son 10 flujos, pues N va a ser igual a 10. Si son 15 flujos, N va a ser igual a 15. Y así sucesivamente. Esta no es otra cosa más que la fórmula del valor presente de un valor futuro. El valor futuro es FE1 descontado con 1 más K a la 1, me va a dar el valor hoy. Pero si son varios flujos, bueno, pues hacemos la suma de cada uno de ellos y lo vamos descontando. Eso lo podemos resolver en Excel con mayor facilidad. La evaluación básica de los bonos. El valor de un bono es el valor presente de los pagos que contractualmente está obligado a pagar su emisor.
desde el momento actual hasta el vencimiento del bono. La ecuación 6.5 presenta el modelo básico para determinar el valor de B0, es decir, de un bono. Así, B sub 0 es el valor del bono en el tiempo cero. Yo quiero evaluar un bono, ¿sí? Hoy. O lo puedo evaluar dentro de un año o dentro de 2 años. Quiero saber cuál va a ser el valor del bono dentro de 6 años. Bueno, pues puedo hacer esa evaluación a través de esta fórmula. Y es el interés anual pagado en dólares. En el caso de nuestro país, pues es el pagado en pesos. Y luego viene la sumatoria desde t igual a 1 hasta n, es decir, el número de flujos que van a determinarse, de 1 sobre 1 más k a la t, más m, que es el valor de a la par en dólares, por 1 sobre 1 más k a la n, donde k es el rendimiento requerido del bono. Aquí vamos a hacer una pequeña diferencia entre el rendimiento requerido del bono y la tasa cupón del bono, que son dos conceptos distintos, ¿no? ¿Cuánto es lo que yo espero de rendimiento de un bono y cuál es el que me ofrece el, el, el prestatario? Bueno, vamos a ver un ejemplo de lo que vimos ahorita. El valor del bono en el tiempo cero, el rendimiento requerido del bono, el interés en pesos, el número de años o de periodos del vencimiento y el valor a la par en dólares, en pesos. Ejemplo, Tim Sánchez desea determinar el valor actual de los bonos de Mills Company. Este ejemplo viene en su libro. Suponiendo que el interés sobre la emisión de bonos de Mills Company se paga anualmente, va a ser un pago anual, y que el rendimiento requerido es igual a la tasa cupón del bono. Es decir, el rendimiento requerido es 10% y este va a ser igual a la tasa cupón del bono, que es 10%. Y es 100 pesos, según lo que nos da este problema de datos. Y M es 1,000 pesos. ¿Qué significa M? Pues es el valor nominal, ¿sí? O el valor a la par del bono. Eso es lo que cuesta el bono, 1,000 pesos. Este da 100 pesos al año de intereses. El rendimiento requerido, pues es el 10%. Y N es el número de años en los cuales se va a estar recibiendo ese interés. Bueno, vamos a hacer ese ejemplo en Excel. ¿Sí? ¿Ven la página de Excel? Sí. Ok. Bueno, los datos que tenemos en el problema inicial son interés anual, 100 pesos, rendimiento requerido, 10%, la tasa cupón, me dice el problema que es igual al rendimiento requerido, es decir, del 10%, el valor a la par o nominal del bono es 1,000 pesos y el vencimiento del bono es a 10 años. ¿Cómo le hago yo para calcular el valor del bono? ¿Cómo determino el valor del bono? Aquí, en este caso, ustedes si observan los otros ejemplos de abajo, la diferencia está en que tenemos un rendimiento requerido del 12 y una tasa cupón del 10, y luego tenemos un rendimiento requerido del 8 y una tasa cupón del 10. En uno, el rendimiento requerido es mayor que la tasa cupón, y en el otro, el rendimiento requerido es menor que la tasa cupón. Y aquí, el valor de los bonos cambia, ¿verdad? Si se fijan, tenemos tres resultados. En uno es 1,000, en el otro es 887 y en el otro 1,134. ¿Cómo hice para calcular estos? Pues muy sencillo. Simplemente lo voy a hacer aquí. Me voy a las funciones y en financieras tengo BA, que es el valor presente de una inversión, ¿verdad? Le doy clic, aceptar. Y aquí voy a escribir la tasa, pues es del 10%, punto 10. El número de periodos es 10. El pago es de menos 100. Hay que ponerlo negativo para que me dé el valor presente positivo. Y ya el valor futuro, pues no lo tengo y el tipo tampoco lo voy a considerar, que ese sería si son al inicio o al final.
Si hablamos que o lo omitimos, se supone que es al final, ¿verdad? Son como las anualidades vencidas. Entonces ya le doy clic, aunque sin darle clic tengo ya el resultado, 614.45. Le doy a aceptar y esa es la parte del valor del bono de los 100 pesos, de los 100 pesos. Luego tengo que calcular el valor de los 1000, que es el valor a la par del bono, también traerlo a presente. ¿Cómo le hago? Pues también con la fórmula del valor actual. Es decir, voy a hacer lo mismo, pero ahora, ¿qué va a cambiar? Pues aquí es punto 10. El número de periodos, pues es 10. El pago no lo tengo, pero sí tengo el valor futuro, que son menos 1000, ¿verdad? Y ese resultado, pues es 385.54. La suma de estos dos valores es 1000. ¿Sí? Entonces, el valor de un bono con un rendimiento requerido de igual a la tasa cupón del mismo equivale a 1000 pesos. Ese es el valor del bono hoy o en el tiempo cero. ¿Alguna duda? No. Bueno, ese es el cálculo para resolver este pequeño ejercicio que está ahí, ¿no? Determinar el valor actual de los bonos de Mills, suponiendo esos datos. Vamos a ver cómo se comportan los bonos. En la práctica, el valor de un bono en el mercado rara vez es igual a su valor a la par. Algunos bonos se evalúan por debajo de su valor a la par y otros se evalúan por arriba de su valor a la par. Es decir, en la práctica, el valor de un bono no siempre, si fuera el caso del ejercicio anterior, no siempre es 1000, ¿verdad? El valor de un bono en el mercado rara vez es igual a su valor a la par. Es decir, puede estar arriba de 1000 o abajo de 1000. Diversas fuerzas de la economía, así como el paso del tiempo, tienden a afectar el valor. Aunque estas fuerzas externas no reciben ninguna influencia de los emisores de bonos ni de los inversionistas, es útil comprender el efecto que tiene el rendimiento requerido y el tiempo al vencimiento en el valor de los bonos. De ahí que calculamos nosotros los otros dos casos, ¿no? Cuando el valor de, perdón, cuando la tasa cupón es del 10 y el rendimiento requerido es del 12 o al revés. Siempre que el rendimiento requerido de un bono difiera de la tasa cupón del bono, el valor de este último diferirá de su valor a la par. Es probable que el rendimiento requerido difiera de la tasa cupón. Otra vez, siempre que el rendimiento requerido de un bono difiera de la tasa cupón del bono, el valor de este último diferirá de su valor a la par. No siempre va a ser 1000, siempre que la tasa cupón y el rendimiento requerido sean distintos. Es probable que el rendimiento requerido difiera de la tasa cupón porque las condiciones económicas cambiaron, ocasionando una variación en el costo básico de los fondos a largo plazo. ¿Qué condiciones económicas pueden cambiar? Pues la estabilidad económica, puede ser que se espere una recesión o una expansión, caso contrario, que aumenten los impuestos, que aumente la inflación, que se muevan hacia arriba las tasas de interés, que haya una guerra en el mundo. Ahorita hay dos acontecimientos pues terribles, ¿no? La de Ucrania y en Palestina e Israel. O bien, como sucedió con la pandemia, todo eso son condiciones o factores que alteraron las condiciones económicas. Por lo tanto, el valor de los bonos en ese tiempo, pues no fue igual el valor a la par que su valor en un momento dado en el tiempo. El segundo es el riesgo de la empresa, es decir, los incrementos del riesgo o del costo básico de los fondos a largo plazo aumentarán el rendimiento requerido. Eso
es provocado por reducciones de los costos de los fondos o del riesgo disminuirán el rendimiento requerido. La empresa sufre riesgos, pérdida de producción, caída en la demanda, aumento de costos, ¿verdad? Entonces, son factores que determinan esa diferencia entre el valor del el rendimiento requerido y el valor de la tasa cupón. Sin importar la causa, lo importante es la relación entre el rendimiento requerido y la tasa cupón. Es decir, sin importar cuál fue la causa de esto, lo importante es la relación entre el rendimiento y la tasa cupón. Cuando el rendimiento requerido es mayor que la tasa cupón, el valor del bono B0 será menor que su valor a la par. En este caso se dice que el bono se vende con descuento, que será igual a M menos B. Cuando el rendimiento requerido es mayor que la tasa cupón, el valor del bono será menor que su valor a la par. Regresando al ejemplo anterior, vamos a verlo, y cuando el rendimiento requerido es menor que la tasa cupón, el valor del bono será mayor que su valor a la par. Vamos a regresar al ejemplo que hicimos en Excel y vamos a encontrar esos dos casos. El primero, el rendimiento requerido es mayor que la tasa cupón. El rendimiento requerido es del 12% y la tasa cupón es del 10%. En este caso, el valor del bono va a ser menor que el valor nominal o a la par del bono. Es decir, va a ser menor de 1,000. Bueno, haciendo el cálculo con la misma fórmula que usamos para el ejercicio anterior, encontramos que el valor del bono es 887. ¿Sí? Aquí ya el valor del bono es menor al valor nominal del mismo o el valor a la par. Este valor a la par no cambia, siempre va a ser 1,000, el mismo. Lo que va a cambiar es el valor del bono en un momento en el tiempo. Y si yo lo determino en el momento cero, con estas condiciones, el valor del bono va a ser menor que su valor a la par. En el caso contrario, cuando el rendimiento requerido está por debajo de la tasa cupón, bueno, pues el valor del bono es superior al valor a la par del mismo. 1,134 es mayor que 1,000. ¿Sí? La forma de hacer este ejercicio es igual como lo hice con los dos anteriores. Bien, eso es lo que veíamos ahí. Y para terminar con esta parte de evaluación, encontramos nosotros que hay una relación inversa entre el valor de mercado del bono, B0, y el rendimiento requerido. A rendimientos requeridos más altos, si se fijan aquí cómo la relación, esta curva muestra una relación inversa, mientras más alto sea el rendimiento requerido, más bajo va a ser el valor del bono. ¿Sí? Si la tasa cupón es del 10% y el valor a la par es de 1,000, cuando el rendimiento requerido está por encima de 10, 12, 14, 16, pues el valor del bono va a ser menor al valor a la par. Decimos que se venden con descuento. Y cuando el rendimiento requerido está por debajo de la tasa cupón, el valor a la par es menor que el valor del bono en el momento cero. Es decir, se venden con una prima. Es por encima del valor nominal. El tiempo y el vencimiento, el tiempo al vencimiento y el valor de los bonos. Siempre que el rendimiento requerido sea diferente a la tasa cupón, que es lo que hablamos hace un momento, el tiempo al vencimiento afectará el valor del bono. Existe un factor adicional si los rendimientos requeridos son constantes o cambian durante la vida del bono. Aquí tengo una gráfica donde vamos a ver eso, ¿no? Cuando el rendimiento del bono está por debajo del rendimiento o de la tasa cupón, nosotros tenemos un comportamiento decreciente. Esta curva que baja de 1,134 hasta 1,000.
En cambio, cuando el rendimiento requerido está por encima de la tasa cupón, tenemos uno con rendimiento creciente, de 887 en el momento cero hasta 1000, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ver con esta información que estamos leyendo. Dice, ¿existe un factor adicional si los rendimientos requeridos son constantes o cambian durante la vida del bono? En el caso que son constantes, pues es horizontal y los otros dos cambian, ¿verdad? Cambian. Uno, rendimientos requeridos constantes. Cuando el rendimiento requerido es diferente a la tasa cupón y se supone que será constante hasta el vencimiento, el valor del bono se aproximará a su valor a la par conforme el paso del tiempo lo acerque al vencimiento. Por supuesto, cuando el rendimiento requerido es igual a la tasa cupón, el valor del bono permanecerá en su valor a la par hasta su vencimiento. Aquí está, ¿sí? Se va acercando a su valor nominal conforme vaya pasando el tiempo y este permanece igual a lo largo del tiempo. 2. Rendimientos requeridos variables. La posibilidad de que las tasas de interés, aquí hablamos de que esta permanece constante, siempre va a ser del mismo monto, ¿no? ¿Qué pasa si los rendimientos requeridos son variables? Cambian. La posibilidad de que las tasas de interés cambien y de que por lo tanto cambie el rendimiento requerido y el valor del bono se conoce como riesgo de la tasa de interés. Por lo general, los tenedores de bonos se interesan más por el aumento de las tasas de interés, porque un aumento en estas y por lo tanto en el rendimiento requerido ocasiona una disminución del valor de los bonos. Ya lo vimos. Cuanto menor es el tiempo hasta el vencimiento de un bono, menos sensible será su valor de mercado a un cambio específico en el rendimiento requerido. En otras palabras, los plazos cortos tienen menos riesgo de tasa de interés que los plazos largos. Cuando todas las demás características, por ejemplo, la tasa cupón, el valor a la par y la frecuencia de pago de intereses, permanecen iguales. Esos van a permanecer iguales porque así está o están dadas las características de un bono en particular. Como vimos, o no leí las al principio, que les dije, pero ahí estaban estipuladas. Hay bonos con ciertas características, a lo mejor que se modifique el tiempo o que se modifique la tasa cupón o bien que el valor a la par se haya modificado. Los valores presentes de flujos de efectivo a corto plazo cambian mucho menos que los valores presentes de flujos de efectivo de mayor plazo, en respuesta a un cambio específico de la tasa de descuento. Esto simplemente se da por matemáticas, ¿no? Matemáticas, en las matemáticas financieras obtenemos siempre eso. Un valor en el tiempo va a ser distinto en los valores presentes cuando cambien mucho los valores en un plazo o en otro. Y aquí tenemos esa ejemplificación, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, tiempo de vencimiento, que el bono está a un vencimiento de 10 años, aquí se lee de derecha a izquierda. En el momento cero el valor del bono es 1000, ¿verdad? Conforme va pasando el tiempo, pues se va acercando su valor a la par al rendimiento requerido del bono, ¿verdad? Ya sea con una tasa por encima de la tasa cupón, arriba del 10, o ya sea una por debajo del 10, que sería el 8. El rendimiento al vencimiento, parece que estamos en tiempo. Cuando los inversionistas evalúan los bonos, comúnmente consideran el rendimiento al vencimiento. Esta es la tasa anual de interés compuesto ganada sobre valores de deuda comprados en un día específico y conservados hasta su vencimiento. Desde luego, la medida supone que el emisor realiza todos los pagos programados de principal a intereses según lo prometido. El rendimiento al vencimiento de un bono con un precio actual que iguala su valor a la par, es decir, cuando B0 es igual a M, siempre será igual a la tasa cupón. Pero cuando el valor del bono difiere del valor a la par, el rendimiento al vencimiento diferirá de la tasa cupón, ya sea que esté por encima o por debajo de esta.
¿Qué nos dice esto? Bueno, el rendimiento al vencimiento no lo vamos a conocer sino hasta el día en que el bono venza. Ese rendimiento requerido es algo que el inversionista busca y que puede alcanzar dependiendo de las condiciones del mercado. Sin embargo, no lo vas a ver sino hasta el momento en que se llegue el día de vencimiento del bono. Si el vencimiento, al día del vencimiento, el valor del bono es igual al valor a la par, bueno, pues eso quiere decir que la tasa cupón siempre permaneció igual en relación al rendimiento requerido. Pero cuando es diferente, entonces el rendimiento al vencimiento diferirá de la tasa cupón. ¿Y cómo calculamos este rendimiento al vencimiento? Bueno, pues a través de las funciones de Excel, nosotros podemos encontrar también una tasa, ¿no? Ahí sí ya les dejaría yo que hagan el cálculo. ¿Se acuerdan de la tasa interna de rendimiento? La TIR, pues esa es una forma de calcular el, el, el rendimiento al vencimiento. Tenemos las funciones, aquí tenemos la TIR, ¿verdad? Que esa va a ser la tasa a la cual nosotros pretendamos obtener el rendimiento. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No? Si están No, aquí ninguno. o no están. Bueno, por mi parte es todo, jóvenes. Espero haya sido de utilidad estos minutos en los cuales vimos el tema de la evaluación de los bonos. Concluimos con el capítulo 6 y informarles también que se van a abrir las actividades anteriores al primer examen parcial del 13 al 26 de noviembre, para que aquellos que no las hayan enviado, pues tengan la oportunidad de hacerlo, ¿verdad? Y también, si a alguno le falta la actividad después del parcial, le pediría yo que me mandara un mensaje para ver la posibilidad de abrirlo. No podemos abrir el examen parcial, pero sí las actividades. ¿Sí? Bueno, voy a detener la grabación. ¿Cuántos compañeros tuvimos? 3. Elena, Carmen y Yulisa. La semana pasada también tuvimos un problema con la sesión. No tuve asistencia. La hice el miércoles y la subí. Yo no sé si el día de hoy tengan otra materia. Yo vi en el programa y no tenían materia los martes, pero parece que se les dificulta conectarse, ¿verdad? La semana pasada yo no pude accesar ahí con usted y Pero ya sí la vieron grabada, ¿verdad? Sí, yo la vi grabada. Lo que pasa es que de repente cuando cambian de día, para mí sí me causa conflicto porque como que programo mis actividades y digo, ok, es el jueves, es el viernes y luego hay ocasiones en que la cambian y es cuando yo sí así como que me sacan de base y se me pasan luego los días o los horarios. Bueno, mira, Carmen, te anticipo, posiblemente la próxima semana voy a salir. Sí, No voy a las 8 no voy a poder conectarme. ¿Les parece bien si la ponemos el miércoles? ok, por mí perfecto. ¿Sí? Sí, Bueno, entonces la a la próxima misma semana, hora. a la misma hora, a las 8. Vamos a ok, programarla a Ok, las 8 de la noche el miércoles. muy bien. ¿Sí? Ok, Bueno, está bien. muy bien. Gracias. Pues que descansen, que pasen muy buenas noches. gracias Igualmente. igualmente. Gracias, igualmente, maestro.